tenemos esta imagen de una computadora, ¿no? Hay un programa, metemos datos y se reorganizan los datos, y entonces tenemos datos organizados conforme el programa. Eso es lo que hace nuestra mente. Pero la realidad, como es en sí misma, no la conocemos, no conocemos la realidad. Solo está de moda lo que construimos mentalmente. El mundo del que hablamos es una construcción mental. A partir de los datos sensibles nosotros los reorganizamos, los estructuramos, y es de lo que hablamos, de lo que tratan las ciencias, etc. Y esto no nos permite ir más allá. No podemos pasar de los fenómenos al ser. Entonces, esto nos lleva de nuevo a estar dentro de este proceso que comentábamos de Descartes. Kant lo llamó giro copernicano. Y si hemos explicado el conocimiento siempre partiendo de las cosas, ¿por qué no explicamos la realidad partiendo del hombre para allá? Nosotros somos la medida de todas las cosas. Expresión de uno de los sofistas, Diógenes, que está Protágoras en los diálogos de Platón, con los que se enfrentó Sócrates y el mismo Platón. El hombre es la medida de todas las cosas. La verdad es lo que es para mí. ¿Y cuál para mí? Individuo, humanidad, grupo social, los que han vivido en una época histórica, es decir, la verdad se relativiza. Entonces, si queremos contexto, y también esto venía muy de la mano, es decir, solo las ciencias experimentales, como lo recordaron al principio, se consideran fuente auténtica de conocimiento. Incluso ahí se dice, las mismas ciencias que construyen el mundo. Creamos los objetos, etcétera, pero funciona. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Bien. ¿Qué pasa con un enfoque de la filosofía así? Es la verdad, es lo que es para nosotros. Se vuelve al subjetivismo, al relativismo o a un escepticismo. ¿Qué quiere decir? Pues de la realidad no podemos estar seguros de nada. Y fíjense, es la mentalidad actual. Como no podemos estar seguros de nada, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa será válido, porque como no podemos afirmar nada con seguridad, tenemos que dejar que todas las opiniones fluyan igual, valgan lo mismo, porque finalmente ninguna vale nada. O simplemente les damos valor porque alguien las dice. Entonces decimos, todos tenemos derecho a decir lo que nos venga en gana, o en nuestra psicología, en nuestra condición, o por lo que comemos, por donde vivimos, o porque como nos ha ido en la sociedad, o por lo que sea, que es el clima del relativismo. Podemos decir que es en el pensamiento contemporáneo el olvido del ser, o más bien dicho, el oscurecimiento de la inteligencia, porque el ser y la inteligencia, estos dos aspectos, están hechos uno para el otro. El ser es luz para la inteligencia. Lo podemos decir, es inteligible, tiene sentido, tiene consistencia. Tiene consistencia y hay una realidad última, absoluta, que le da esa consistencia. Y nosotros podemos descubrir. Vamos a decirlo de una última manera. Desde el punto de vista de la fe y la razón,
desde el punto de vista de la inteligencia de la fe, que es la teología, también hay una crisis, porque la inteligencia que recibe la fe es una inteligencia que todavía anda extraviada con el sentido del ser, y que también interpreta la fe a la luz de estas categorías subjetivistas. Voy a poner dos ejemplos y con eso termino. ¿Qué es el sentido del ser, del valor ontológico, que es otra palabra de la metafísica, de la consistencia de la realidad? Yo puedo decir que la Eucaristía tiene sentido porque la comunidad le da como el sentido de ser símbolo de la unidad de la comunidad. Nosotros reunirnos, entonces tiene, cuando hay la consagración, hay una transignificación, nada más. Ese pedazo de pan adquiere un nuevo significado. Como todo este material, el aluminio, el silicio, etc., cuando está preso adquiere un nuevo significado, porque es útil, cultural, es algo que nosotros decimos, ¿no? Nosotros hacemos la Eucaristía porque le damos ese significado. No es que en sí mismo haya una realidad distinta, que haya una transubstanciación, y sustancia dice un modo de ser fundamental. Cuando hablamos de que, bueno, yo lo viví, ¿para qué vamos a misa así? Si la Eucaristía es el sentido de unidad de una comunidad, porque no lo estamos pasando muy bien en comunidad y estamos en misa. Porque significa lo mismo, lo que significa que lo estamos haciendo. Entonces, tiene un carácter simbólico porque para esta comunidad significa eso. Bueno, cuando las cosas son lo que significan para nosotros, se vuelven sin significados. Es la expresión esta de los filósofos que más ha expresado este sentido contemporáneo. Dice, no hay hechos, solo interpretaciones. No hay una realidad consistente en sí misma, no hay ser, solo interpretaciones. O diríamos, modos de hablar distintos, modos de hablar, que simplemente podemos hablar sobre los modos de hablar de unos otros y no salimos de ahí. Bueno, en este clima de oscurecimiento de la inteligencia, de olvido del ser, está la crisis, como la crisis, la crisis cultural. ¿Es importante la filosofía? Sí, es importante. ¿Es importante la verdad? ¿Verdad del ser? Sí. Porque si no hay ser, no hay verdad, no hay bien, no hay belleza y no hay persona. Que veo que es uno de los temas que estamos tratando. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, licenciado. Pues tendríamos ahora unos minutos para algunas preguntas o algún comentario por parte de ustedes después de esta exposición y de lo que nos ha comentado el licenciado Castellanos. Abrimos el foro para comentarios. Adelante. Gracias. Va. Yo primero. No, sí, sí, por favor. Bueno, tengo una duda. Dice que el ser se siente o se experimenta. El ser se entra en contacto con
de la experiencia, Ajá. pero la experiencia no es solamente la experiencia sensible. Ajá. ¿Sí? Sí, no solo de sentidos físicos. Yo no soy sentido, soy una persona. Ajá. Los sentidos son parte de mí. No son, voy a repetir una expresión de Santo Tomás, pero de Aquino, filósofo medieval, pues muy clara. No son los sentidos ni la inteligencia los que conoce, sino el hombre, este hombre, por medio de ambos. La experiencia implica mi ser. Mis sentidos están penetrados en mi inteligencia y esta experiencia, este contacto con la experiencia es un contacto sensible del cual eso sensible me está expresando su inteligibilidad y que mi inteligencia es capaz de captarla. Es a partir de esta experiencia, pero la experiencia que no la limitamos simplemente a que es un sentido que toca, siente frío, un sentido que siente dureza, no. Es un hombre que por sus sentidos, una persona dotada de inteligencia y sentidos, imaginación, memoria, etc., se enfrenta a una realidad que a través de su materialidad está develando su estructura fundamental. Entonces sí es a través de la experiencia. Ahora, esta captación del ser, de la realidad, es una captación inmediata y espontánea. Formar el concepto reflejo de ser es fruto de que la ciencia, la filosofía y la reflexión personal es profundizar en la experiencia. La experiencia se nos da, este contacto se nos da, pero no es todo. El profundizar en esta experiencia se hace ya a través de diferentes disciplinas, etc. Una de ellas es la filosofía primera, pero que es radicalmente filosofía, que se hace cargo específicamente como tema de estudio, como sujeto propio, que las demás ciencias así no lo consideran, por supuesto, que era la metafísica. Pero también la experiencia de sí mismo. Y en la experiencia de conocer algo, yo conozco mi acto y me conozco a mí actuando. Y yo mismo me capto como ser, como existente. Y incluso yo no puedo fundamentar mi dignidad de persona, ni entender radicalmente lo que es la persona, si no lo entiendo como un modo de ser extraordinariamente distinto a todo lo demás. ¿Podemos decir? La persona es aquel ser, voy a decir de esta manera, para el cual el propio ser y el de los demás es transparente en cierta medida, y que tiene dominio sobre su propio ser, tiene su ser, vamos a decir, le es dado en propiedad irrevocable. La persona tiene el ser como propiedad irrevocable. Y esto se expresa en la conciencia de sí mismo, del propio ser. En la libertad en la que somos dueños de nuestro propio ser. Y nuestro carácter espiritual, que está irrevocablemente unido al ser, que es inmortal. Esta relevancia en el ser que tiene la persona, que es lo radical último de su dignidad, desde el punto de vista filosófico, solo se puede considerar a la luz no solo de descubrir las experiencias humanas, de amor, etc., sino una fundamentación en el ser, es decir, una fundamentación metafísica, pero todo parte de la experiencia. O de lo que hemos logrado a través de la experiencia, podemos racionalmente deducir la existencia de otras cosas que no experimentamos directamente, como es el caso de Dios. De Dios solamente tienen experiencia de los místicos. Sí, sí. Bueno, ya, yo tenía otra pregunta, pero ahorita de lo que dijo me quedó una inquietud más importante.
lo que estoy tratando de ver entonces es que las personas que tradicionalmente no estudiamos filosofía tendríamos una brecha más amplia de cubrir por esta falta de autoconocimiento de las capacidades y del ser, y generalmente pues nos apoyamos solo en la religión o nuestra carrera profesional, en la vida con nuestra familia, etcétera. Se liga con la segunda pregunta que yo le tenía: ¿qué tan fácil es para el hombre moderno, que siempre nos escudamos en la falta de tiempo, el tener una ruta y una madurez filosófica? Las dos preguntas son importantísimas. Yo te voy a decir, no, es al revés. Los que estudiamos hoy filosofía tenemos más problemas para esto. ¿Por qué? La razón natural del hombre, sin necesidad es apta para captar esto y lo capta, no a un nivel de reflexión desarrollado técnicamente, pero lo capta y vive de ello. Es lo que tradicionalmente se llama, en una de sus excepciones, sentido común. Es decir, el uso espontáneo de la razón, que normalmente es sano. Puedes tener deformaciones culturales, que es otro de nuestros dramas. Pero creo que estas deformaciones culturales hoy en día son más fuertes en los que estudiamos filosofía que en el hombre común. Y ciertamente yo creo que es difícil un camino de conocimiento sistemático, etc. Pero no una aproximación a los temas básicos del pensamiento filosófico, que son parte del proceso humano. Y por otra parte, es cierto, y con eso termino esta pregunta, escribí sobre las discusiones de Santo Tomás en su comentario, no recuerdo si fue el nuestro Valor de María. Una viejita que sabe el catecismo tiene las respuestas fundamentales en las que se extravían los grandes filósofos. Que es la luz, la ayuda que da la fe. La última. Después de lo que explicaste, de lo que está imperando actualmente, esa falta de certezas, de verdad, ahorita decía la persona que preguntó que nos acercamos a nuestra fe y encontramos ahí las respuestas, pero ¿por qué ha sido que eso es lo que está penetrando en todo el ambiente, ese relativismo, de que todo es igualmente válido, esto se aplica para familias, formas de vivir, o sea, todo es igualmente válido, todo se le da categoría de verdad cuando es opinión, pero ¿qué puede hacer el cristiano común para fortalecer o para ayudar a que otros puedan decir estas son las certezas reales? ¿Por qué eso no se difunde tanto entre el cristiano común? Sí, a ver. Nadie. Ten cuidado, Pablito, de lo que digas, porque es tu esposo. Después te respondo. Si ustedes, nadie ha leído Hegel, nadie ha leído a Kant, más ha leído a Nietzsche, etcétera, etcétera. Sí. Pero hay una cosa que sucede en la filosofía. Unos pocos son los que entran. Pero esto pasa después en divulgación en literatura y se difunde y crea corriente y crea un impacto cultural. Yo creo que una encuesta que ha leído a Freud, pero ¿quién tiene una mentalidad impregnada de sus pensamientos que jamás ha leído ni de tercera mano? Porque está en cine, novela, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy el cristiano, y yo creo que es un poco eso, tiene para defender su fe
Yo creo que ese es el sentido de la iglesia. Sí. ¿Qué ha hecho la iglesia en el último siglo? Anteriormente, en el siglo XIX, había que defender los derechos de Dios. En el siglo XX, para defender los derechos de Dios, había que defender los derechos fundamentales del hombre. En el siglo XIX, había que la iglesia defenderse del racionalismo, de la fe el racionalismo que venía a decir que la fe no, porque no era racional. Hoy la iglesia tiene que defender la razón. El valor de la razón. Si nosotros comparamos el Vaticano I y el Latino de Francia, aunque sustancialmente son lo mismo, el énfasis era defender la fe del racionalismo. Ahora, valorar y defender a la razón por sí misma y también para la fe. Porque si la razón está mal, la fe no tiene sujeta en qué y dónde llegar. Entonces, claro que la iglesia está preocupada por la evangelización de la cultura, por la relación fe y razón. Y estos temas que podríamos decir no eran fundamentales, hoy exigen, creo yo, al cristiano también una preocupación cultural seria. No de todos igual, de los teólogos, de los filósofos, de una manera, pero también de que nosotros en realidad tengamos una preocupación por este problema. No a nivel de poder saber acá en qué iglesia. Si me preguntas, yo Que le dé bien de cenar la respuesta. Muy bien. Pues yo estoy sumamente complacido de la exposición que nos ha dado el licenciado Pablo Castellanos. Sumamente complacido. Porque publicó exactamente la problemática de una tradición, la filosofía, que después aterriza en este tema, la metafísica, de la ecología, para que nos demos cuenta de la gran importancia que tiene el conocimiento objetivo sobre este conocimiento subjetivo que se inicia con Descartes, se profundiza con Kant, que quiso poner la metafísica, más bien la puso entre paréntesis, porque solamente podemos conocer los fenómenos y no realidades. Eso es sumamente grave. Tenemos a Hegel, que él mismo llega a este planteamiento de hacer de la lógica hacer ontología, le da la categoría de ontología a la lógica, porque da solamente por esas ideas absolutas, ¿no? Por su método dialéctico, tesis, antítesis, síntesis, que además ni es propio de él, se lo copió a San Dionisio, que es un gran autor, que cita Comentio, que cita mucho Santo Tomás, en los nombres divinos. El método dialéctico, que es afirmar, negar y elevar la eminencia. Esto lo aplica directamente a conocer los atributos de Dios, y Hegel lo aplica a la idea y otras derivaciones que tiene. Pero aunque no estoy yo de acuerdo con Hegel, hay que conocerlo, sin embargo dicen cosas que son muy importantes. Hegel decía que un pueblo sin metafísica, sin esta filosofía del ser, es como un templo sin altar. Así que creo yo que si queremos retornar a la objetividad de nuestro conocimiento, tenemos que, con sencillez, buscar autores serios, retornar a esta filosofía del ser para dar esta estructura. Es importante poder volar con la razón, como dice el Papa, con la razón, con el dice el Papa, con Pablo II. Así que estamos muy contentos de que Pablo nos haya invitado a este tema tan importante, porque todos de alguna manera somos filósofos, quizás no somos filósofos así que pensemos estas problemáticas, pero al dar una respuesta a estas grandes cuestiones, estamos siendo filósofos, quién sabe dónde nos ubicamos, ¿verdad? Pero qué bueno que nos ubiquemos desde el campo de la verdad. Queremos darles el reconocimiento a Pablo, que lo leo, dice así: el grupo Cultura y
diálogo siglo XXI del Templo Expiatorio Sagrado Corazón de Jesús, agradece al licenciado Pablo Castellanos su magistral conferencia. ¿Es necesaria la filosofía del ser hoy? Pregunta. Ante las confusiones de métodos y el imperio de la opinión realizada, y por nuestra parte el anhelo de la verdad objetiva, a través de la cual se pretende que encarne y brille hoy el Evangelio de siempre. Así que, Pablo, muchas gracias. Pero como no sabemos qué libros tiene Pablo en temas filosóficos, espero que este no lo tenga, y si lo tiene, se lo cambiaremos, ¿verdad? Gabriel Marcel tiene una obra donde habla del problema y del misterio. El problema quizá se aplica más a los problemas más inmediatos, ¿verdad?, de lo físico. Así podemos hablar de Newton, soluciona un problema, pero viene Einstein y ¡pum!, se te va a dar. Pero hay otro conocimiento que son los misterios que hacen Descartes. Él dice que el misterio no es inteligible, y nosotros con la metafísica sabemos que sí podemos conocer algo, y por eso tenemos que darle vueltas a estos planteamientos, ¿verdad?, sobre esta sabiduría humana que después nos permite llegar a la sabiduría divina. Y como dijo Pablo, también qué importante es la mística. El místico es el que llega a conocer más profundamente la realidad del misterio, porque lo siente, lo experimenta Dios mismo. Pero también la estética es una manera de los acercar del ser, nos habla de la verdad, pero en cuanto es saborear, gustar. Este filósofo es ahorita una autoridad en la Universidad Pontificia de Comillas, Pontificia de Comillas. Es Miguel García Baró, que incluso estuvo por aquí, por Querétaro. Entonces le obsequiamos a Pablo para que recuerde esta conferencia, una obra de este filósofo que creo yo que es muy bueno, que se llama Estética y Mística. Ya concluyo. Simplemente, como ven, qué importantes son estas ponencias, porque queremos incidir dentro de la cultura. Este es campo de formación que quizás no lo hemos tenido. Esta es una gran oportunidad para adentrarnos y poder responder a muchos planteamientos que están en el ambiente, que llevan a corrupción y después al gran vacío existencial. Así que son muy importantes. Me permito anunciar la próxima, la verdad, Rodrigo Guerra, doctor Rodrigo Guerra, que su tema será también dentro de esta línea interesante contemporánea. El método fenomenológico de Harold Wojtyla, que ahora es San Juan Pablo II, para que la iglesia de los grandes pensadores, y la fundamentación de la ética. Creo que va a ser una conferencia también que nos podrá ayudar en este ambiente ya de la posmodernidad. Así que están invitados para el segundo miércoles del próximo mes. Viernes, perdón. El próximo mes. Es que ya nos hace falta ir ahora queso, pan y vino. ¿Qué les parece pasar? Perdón. No, padre, pues ya. No diga. No, pues. Era lo que te faltaba. El último aviso nada más es que pues ya tenemos el punto preparado para dar un pequeño brindis, ¿no? Con queso, pan y vino, como dice el padre, como dice usted, nada más una copa. Pero para Pablito 2,